La gracia del Señor sea multiplicada sobre sus vidas. No sé si escuchan bien ahí el sonido, lo noto como muy brillante el sonido. Juanito, está como muy brillante. Bueno, damos gracias al Señor porque nos da ese privilegio de alabarlo y bendecirlo. Y sabe, cada día que pasa, yo noto algo en mí. Y es que amo más a Dios. ¿Sí les pasa a ustedes? ¿Sí? ¿Y sabe por qué sucede eso? Hay dos cosas importantes por las cuales eso sucede. Primero, el Espíritu Santo que está en nosotros nos lleva a amar a Dios. Y segundo, la palabra de Dios, porque a través de la palabra conocemos más al Señor. Entonces eso hace que en nuestro corazón se produzca un afecto y un amor hacia Dios. Y estoy convencido de que eso está pasando en ustedes. Estoy convencido. ¿Y sabe por qué estoy convencido? No por usted, sino por lo que el Señor hace. Porque sé que Dios es fiel. Porque sé que Dios hace la obra. Y porque ese crecimiento espiritual solamente se lo debemos a Él. ¿Sabe qué dice la Biblia? Que Él en nosotros hará lo que es agradable a Él. Impresionante, ¿sí o no? Impresionante. No es por nosotros, es Dios en nosotros. Amén. Y disfrutamos de ese privilegio. Bueno, si puede darle un saludito al hermano que está al lado suyo, si tiene confianza, darle un abracito. Bueno, que el Señor nos siga ayudando en esa comunión los unos con los otros. Y sabe otra cosa que experimentamos, que está mal el sonido, Juanito. Otra cosa que experimentamos es paz. ¿Cuántos experimentan paz? ¿Alguien me puede cuadrar la flecita para allí? Que se acopla. No, hacia el otro lado. Gracias, hermana Gladys. Que la hermana Gladys tiene fuerza. Pero es que el hermano Sergio se porta bien, ¿sí o no? Bueno, vamos a estudiar la palabra del Señor y quiero que estemos atentos. No vaya a contestar el celular. O jugamos al teléfono roto. ¿Sabe cómo es el juego? Al que conteste le rompemos el teléfono. No, es un chiste. Pero la idea es que podamos prestar oído a la palabra del Señor. ¿Quién es el que aprende? El que presta atención. Yo estudié con Orozco, que estudiamos en primero bachillerato, segundo bachillerato, en la industrial. Orozco, es un amigo de infancia. Bienvenidos. Y uno sabe que el que más aprende es el que más presta atención. ¿Quieren aprender de Dios? Vamos a prestar atención. Amén. Oremos. Señor, gracias por este buen momento que tú nos regalas. Gracias, Señor, porque por ti estamos en este lugar y queremos aprender de ti. Nuestro corazón en esta mañana se ensancha para ti, para escucharte y para aprender de ti, amado Cristo. Señor, que tu Santo Espíritu nos revele tu palabra y nos haga entender en nuestro espíritu cuál es tu voluntad para poder experimentarla, para poder vivirla, Señor, en nuestro corazón. Que seas tú, amado Dios, por tu Espíritu, quien nos hace entender y quien trae esa palabra clara a nuestras vidas. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Bueno, quiero preguntar si el sonido está bien. ¿Sí? ¿Me escuchan bien? Ok. Bueno,
Entonces vamos a ir a Hechos, libro de los Hechos, del capítulo 2. También damos un saludo a los hermanos que nos están viendo por Facebook. Un abrazo también para cada uno de ustedes. Libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 42. Estamos viendo un tema muy importante que es la naturaleza de la iglesia. Y habíamos dicho que la naturaleza de la iglesia es la esencia de Dios en la vida de la iglesia. Esa es la naturaleza, ¿no? Como cuando se le dice a alguien, es que esa es la naturaleza de él. La naturaleza de la iglesia es la esencia de Dios en ella, pero tiene unas características. Vamos a Hechos 2:42, dice, y perseveraban. Bueno, vamos a leer en esta versión Dios habla hoy. Dice, y eran fieles en qué? Conservar la enseñanza de los apóstoles, en compartir lo que tenían, en reunirse para partir el pan y en la oración. Bueno, hasta ahí. Estamos viendo, bueno, ya vimos que la importancia de que la iglesia que tiene la naturaleza divina persevera en la doctrina. Y habíamos visto que el que no persevera en la doctrina, ojo, no es de Dios. ¿Sabe por qué? Porque el Espíritu Santo siempre va a guiar al creyente a toda la verdad. Entonces, es una persona que persevera en la doctrina. Me está jugando una mala pasada este. Es que este es muy sensible, este micrófono. Entonces, aquel que no permanece en la doctrina no es de Dios. ¿Sí lo dice la Biblia así? Sí lo dice, ya lo leímos. Pero una de las características de la iglesia es que también persevera en la comunión unos con otros. Y eso es lo que vamos a ver hoy. Escuche esto. La iglesia, todo creyente que hace parte de la iglesia, persevera en la comunión unos con otros. Algunas personas les he escuchado decir, yo soy cristiano, pero yo no asisto ni me congrego en la iglesia. ¿Han escuchado personas así? Bueno, quiero decirle que si esa persona tuviera el Espíritu Santo, no diría eso. Porque el que hace parte de una iglesia tiene comunión, persevera en la comunión unos con otros. Ahora, ¿qué es la comunión? Bájale un poquitico que creo que está muy bien. ¿Qué es la comunión? La comunión viene de la palabra griega koinonía, con K de kilo. K-O-I-N-O-N-I-A, que significa asociación. ¿Qué significa koinonía? Asociación, que se vive en comunidad, que se vive en familia, que es parte de. Nadie puede decir, yo juego fútbol, pero no pertenezco a ningún equipo. ¿A cuánto les gusta el fútbol? Hay varios, vea, hermana Red, le gusta el fútbol, vea. Nadie puede decir, yo juego fútbol, pero no hago parte de ningún equipo. O yo soy guitarrista, pero no pertenezco a ningún grupo musical. Es imposible decir eso si se es, ¿verdad?
Entonces yo no puedo decir, yo soy de la iglesia de Dios, pertenezco a la iglesia, pero no me congrego en ningún lugar. Eso es imposible. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que Dios dice que la iglesia persevera en la ¿qué? Comunión unos con otros. Y entonces en esa comunión hay muchos lazos estrechados, ¿verdad? Se comparten ideas, se comparten pensamientos, se comparten sentimientos y somos una familia. Por ejemplo, es algo así como cuando alguien va a hacer una torta. Ya está la hermana Cristina que ella hace tortas. Entonces no le estoy cobrando la publicidad. Pero ella hace tortas y cuando ella va a hacer tortas, ella utiliza muchos ingredientes. Por ejemplo, harina, huevos, mantequilla, sal, bueno, y muchas cosas, ¿verdad? Que ella utiliza. Entonces, ¿ella puede hacer una torta con solo harina o necesita más ingredientes? Entonces, ¿qué hace con esos ingredientes? ¿Los cocina aparte o los mezcla? Los mezcla, eso se llama congregar. Hay una congregación donde estamos integrados los unos a los otros. No puede haber torta si no hay una mezcla, no hay una integración de esos ingredientes. Así es la iglesia. Así tiene que ser la iglesia. Es perseverar en esa coparticipación, que debe ser generosa esa coparticipación, porque eso contrasta con el espíritu individual. Dios no nos hizo para ser individuales. Dígale que está al lado suyo. Dios no nos creó para ser individual. Usted no es una ruedita suelta, no, usted hace parte, ¿sí? Por ejemplo, el motor de un carro está compuesto de muchas piezas. Tiene el árbol de levas, está el cigüeñal, están los pistones, están los anillos, están los impulsadores y una serie de cosas. ¿Qué pasa si al motor de ese carro le falta el árbol de levas o el cigüeñal? ¿Puede funcionar? No funciona. Porque se necesita una integración completa de todas las piezas de un motor para que pueda funcionar. Si la iglesia no practica la comunión, ¿puede ser iglesia? ¿Qué piensan? No puede ser iglesia a la manera de Dios. Simplemente serán unas personas que se reúnen, pero no será iglesia. Entonces la importancia de la comunión unos con otros es el compartimiento de esa amistad, donde hay una relación estrecha entre nosotros, donde tenemos los mismos valores, donde tenemos el mismo pensamiento, y eso se va a mostrar, se evidencia en acciones concretas, ¿sí? En el respeto y en la forma en que nos relacionamos unos a otros. Eso se tiene que ver. Se tiene que ver. Donde oramos unos por otros, donde nos ayudamos unos a otros, ¿cierto? La Biblia dice que en la iglesia del primer siglo ninguno decía ser suyo lo que poseía. Entonces, la persona que tenía un terreno decía, yo vendo este terreno para la iglesia, para las necesidades de la iglesia. Él no decía, es que esto es mío. No, esto es de todos. Pregunta, ¿eso se vive en la iglesia hoy? No. ¿Por qué? ¿Qué se ve muchas veces en nosotros? Egoísmo, ¿cierto? Desunión y muchas cosas de esas se ven. Simplemente a veces nosotros llamamos iglesia porque de pronto nos reunimos en un culto, pero no se ve esa comunión,
¿verdad? Entonces, la característica de una iglesia es que tiene comunión, es esa relación estrecha de amor y de amistad. También tiene que ver con cuidarnos, amarnos, porque todos vamos hacia el mismo objetivo. En mi corazón no debe haber un resentimiento contra alguien, no, porque ¿cuál es la parte mía como creyente integrante de esa iglesia? Poder ayudar a otros, ayudarlos a crecer, ayudarlos a enfocar, porque todos vamos hacia el mismo lado. O usted va para otra parte. ¿Quién va para otra parte que no sea el cielo? ¿Alguien va para otro lado? No, todos vamos para el mismo lado. Y entonces, ¿qué hacemos en ese caminar? Nos ayudamos, ¿cierto? Si usted ve que su hermano se cae, ¿usted le cae encima? No, ¿usted qué hace? Lo ayuda a levantar, lo limpia, ¿cierto? ¿Qué le pasó, hermano? Venga, lo ayuda. Eso es comunión. No es consumirnos unos a otros, ni destrozarnos unos a otros, sino que la comunión tiene que ver con ayudarnos, protegernos, porque vamos hacia el mismo lado. Cuando yo trabajé en Casa Toro, Ford, que era contratista allá, la gerente nos decía, todos tenemos que remar para el mismo lado. Y a mí se me quedó eso. Ella decía, si todos 5 vamos remando para hacia adelante y otros 5 para atrás, ¿cuánto avanzamos? Nada, no avanzamos. Entonces todos tenemos que ir para el mismo lado. Entonces debe haber diferencias en nuestra congregación. ¿Debe haber pensamientos diferentes? No. El Espíritu Santo dijo, les ruego que ustedes tengan el mismo sentir, que tengan el mismo pensamiento, porque eso hace que nosotros podamos avanzar hacia la meta. Vamos a primera carta de Pedro, capítulo 1. Primera carta, bueno, vamos a tratar de ser muy sencillos y adelantar rápido, se nos fue el tiempo. Primera de Pedro 1, 3 al 4. Dice en esta versión, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia, ¿qué hizo? ¿Nos hizo qué? O sea, renacer es volver a nacer. ¿A quién nos hizo renacer? ¿Teníamos esperanza antes? ¿Usted sabía para dónde iba? ¿Alguien sabe para dónde va? Ahora tenemos una ¿qué? Una esperanza. ¿Usted está seguro de esa esperanza? ¿O usted vive porque ve vivir a otros? No, tenemos una esperanza. ¿Y esa esperanza cómo es? Viva, o sea, es real. Una esperanza real por la resurrección de Jesucristo. Jesucristo resucitó para darnos una esperanza. Para que usted no viva en la vida como, ¿quién sabe para dónde iré? ¿Qué nos esperará en el más allá? No, usted tiene una esperanza viva, real, verdadera, porque Cristo para eso murió y resucitó. ¿Es hasta el 4? Y luego dice, para una ¿qué? Herencia incorruptible. O sea, ¿qué nos espera a nosotros como iglesia? Una herencia ¿qué? Incorruptible. ¿Qué quiere decir eso? Que no se va a marchitar, que no se va a deteriorar, sino que es una herencia que no se va a destruir. Eso es lo que el Señor nos ha ofrecido a nosotros. Y esa es la esperanza que tenemos. Entonces tenemos una esperanza. Mira, hay personas que en su hora de la muerte
hay en su rostro se refleja ¿cómo se llama eso? Un terror en la hora de la muerte. Y hay un terror en ellos. ¿Sabe por qué? Porque no tienen una esperanza. No saben para dónde van. Pero nosotros tenemos una esperanza viva y real por medio de nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Entonces, por eso es que nosotros permanecemos en esa comunión los unos con los otros, porque eso nos une, ¿sí? Eso nos une a nosotros, eso es algo en común de nosotros, tenemos una esperanza viva. Ahora, comunión es valorar a las personas y ayudarles a crecer cuando sea necesario, ayudarlos a entender su propósito dentro de la iglesia. ¿Usted ha ayudado a alguien a decirle, mire, tu propósito, lo que Dios te está dando, es esto dentro de la iglesia? Cuando tú ves a alguien que se desvía, ¿lo ayudas a enfocarlo? ¿Oras por él? ¿Le ayudas? ¿Lo levanta? ¿Lo encamina? ¿Sabe? Pablo recién convertido, el apóstol Pablo, la gente de la iglesia no lo recibía, le tenían miedo. ¿Y sabe quién lo ayudó a encaminarse, a entrar en esa comunión con la iglesia? ¿Quién? Bernabé. Lo tomó de la mano, se lo presentó a los líderes. Este es el hermano Pablo que Dios se le reveló y lo encaminó. Y como ya Dios le había dado un propósito, pues ¿qué hizo eso? Pues que él se integrara y cumpliera el propósito de Dios. ¿Qué debemos hacer nosotros con las personas? La comunión es ayudar a otros a que participen de la edificación de la iglesia. ¿Alguien es más importante en la iglesia que otra persona? ¿O todos somos iguales de importantes? Todos. Mire, el hermano que a usted le parece más insignificante en la iglesia, ese hermano es igual de importante que el que predique o el que dirija la alabanza. Es igual de importante en la edificación de la iglesia. Aquí nadie es menos que otro. Todos somos importantes y tenemos el mismo valor. Lo que pasa es que tenemos diferentes funciones, pero tenemos el mismo valor. Entonces tenemos que ayudar a otros a crecer. Si usted ve a alguien rezagado, hermano, venga, vamos a crecer. Vamos. Tú tienes una parte importante dentro de la iglesia. Mire, hay hermanas que uno piensa que, perdónenme la expresión, no saben ni la O por lo redonda, decía mi papá. Pero cuando usted las escucha hablar, usted se edificaba a través de esa persona, a través de lo que Dios está enseñando a través de ella. ¿Por qué? Porque todos somos importantes en el reino de Dios. Todos. No hay ninguno que sea menos importante que otro. Entonces valoramos a cada persona, respetamos a cada persona y lo ayudamos a que pueda cumplir el propósito de Dios en la edificación de la iglesia. La comunión es tener una amistad fraternal, es reconocer a mi hermano como parte de mí. No hay individualismo. Mire, yo aprendo, el hermano Álvaro, perdona que lo nombre acá, él está recién llegado a la iglesia, pero cuando él habla hay cosas que me edifican a mí y yo no le digo nada a él, pero yo estoy diciendo, mira cómo Dios habla, ¿sí? Porque todas las personas que hacemos parte de la iglesia tenemos el Espíritu Santo, y entonces el Espíritu Santo habla a través de cada uno de nosotros. Entonces, esa persona la necesito para que me edifique. Hace parte de mi vida, hace parte de la iglesia. Por lo tanto, Dios lo usa para mi edificación. Hace parte, yo veo a esa persona como parte de mí. Somos uno, no somos individuales, hermano. No somos individuales, somos una iglesia. Nunca se vea aparte, nunca se vea más importante o menos importante que otro.
No, somos uno solo. Vamos a San Juan capítulo 17, versículo 20. San Juan 17, 20. Dice, mas, esta es una oración del Señor Jesucristo. Él estaba orando al Padre. Y mire las palabras que estaba diciéndole Jesús al Padre. Mire, mas no ruego solamente por eso. O sea, ahí estaban los discípulos. Estaba orando por sus discípulos. Pero él dijo, yo no ruego solamente, no oro solamente por ellos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Usted y yo somos producto de la labor de los apóstoles. ¿Qué quiere decir eso? Que Jesús ya había orado por nosotros. Hace 2000 años Jesús estaba pensando en usted y estaba pensando en mí y estaba orando por nosotros. ¿Y sabe qué estaba orando? Para que al oír el mensaje de ellos, versículo siguiente, te pido que todos ellos estén ¿qué? Unidos. Yo pregunto, ¿esa oración es para nosotros hoy? Lo que Jesús estaba pidiendo era que estuviéramos ¿qué? Unidos en espíritu, ¿cierto? Que estén unidos, que como tú, o sea, el Padre y Jesús, Padre, estás en mí y yo en ti, también ellos estén en ¿dónde? Pues, ¿a quién estamos unidos nosotros como iglesia? ¿Qué es lo que hay en nosotros? Los pensamientos de Dios. ¿Cómo se conoce que estamos unidos a Dios? Porque tenemos que los mismos pensamientos de Dios el Padre y de Jesús. Eso nos hace estar unidos. Estamos unidos en Él. Porque los pensamientos de Dios están en mí, están en usted. Entonces, cuando tenemos el mismo pensamiento, ¿hay diferencias? ¿Qué es lo que separa a una pareja? Que piensan diferente. Cuando usted se vaya a casar, antes de casarse, dése cuenta que esa persona esté de acuerdo, ¿sí? Que tenga la misma línea. Por eso dice la Biblia, no se unan en yugo desigual, porque eso ¿qué hace? Divide. ¿Cuándo es que una iglesia se divide? Cuando piensa diferente, ¿cierto? Pero ahora que Dios ha colocado sus pensamientos en nosotros, ¿qué hace eso entre Dios y nosotros? Nos une. Entonces, ¿cuál era la oración del Señor Jesús? Que ellos que van a creer, o sea, nosotros, que estemos ¿qué? Unidos en Él, que tengamos sus mismos pensamientos. En la iglesia no debe haber pensamientos diferentes. Cuando hay pensamientos diferentes, entonces un grupito se hace allá, y otro grupito se hace allá, y otro grupito se hace allá. ¿Por qué? Porque pensamos diferente. Pero ¿cuál es la oración del Señor? Que estemos ¿qué? Unidos. Unidos, que pensemos lo mismo, ¿verdad? Entonces, eso nos hace ser uno con Dios. Versículo siguiente. Estamos en Juan 17. ¿Qué dice? Ellos están en nosotros, ¿para qué? Para que el mundo crea que tú me enviaste. ¿Cómo van a creer las personas? Cuando estemos unidos. Cuando pensemos lo mismo. ¿Sí están cogiendo el mensaje, hermano? Cuando estemos unidos. Entonces, cuando estemos unidos, las personas de afuera van a decir, uy, Dios está en ellos. Dios está en ellos. Eso se llama coinonía. No se puede tener comunión con los hermanos si no se tiene comunión con Dios. Vamos a primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 7.
Primera carta de Juan 1:7. Dice, pero si vivimos en luz, en la luz, así como Dios está en la luz. ¿Qué quiere decir ese versículo? ¿Qué quiere decir? Que si yo estoy en comunión con Dios, ¿se acuerda qué es comunión? Tener los pensamientos de Dios, pensar como Él. Si estamos en esa comunión, ¿qué va a pasar? Entonces hay que unión entre nosotros, y la sangre de su Hijo Jesús, ¿qué hace? Nos limpia de todo pecado, o sea que nos mantiene ¿cómo? Limpios. Nos mantiene unidos. Entonces, ¿va a haber disensiones, celos, pleitos y todas estas cosas en la iglesia? No, cuando hay comunión, no hay ese tipo de cosas. ¿Cuándo es que hay ese tipo de cosas en la iglesia? Cuando no estamos en comunión con Dios. Cuando no estamos en comunión con el Señor, se ven ese tipo de cosas, celos, contiendas, disensiones. ¿Por qué hay peleas en la casa? Porque no hay comunión con Dios. Porque yo tengo mi propio pensamiento, la esposa tiene el propio pensamiento y Dios tiene su pensamiento. Entonces, ¿quién está ahí? ¿Quién reina donde hay confusión? ¿Quién reina? Satanás. Porque Satanás es un Dios de confusión, un Dios con D pequeña, ¿no? De confusión. Entonces ahí lo que se ve es sabiduría animal, terrenal y diabólica. ¿Cuántos pelean en la casa? No van a levantar la mano. Si se ve mucha pelea en su casa, entonces piensa un momento, oiga, ¿quién estará acá? ¿Quién realmente está en mi casa? Pero donde está Dios, está la luz, hay armonía, tenemos el mismo pensamiento. Y así es en la iglesia, es la comunión unos con otros. Comunión unos con otros. Y hay que trabajar en ello, hermano. Eso significa que si en un hogar cristiano hay peleas y discordias, significa que esas personas son inmaduras espiritualmente. O sea, esa persona no ha madurado. Esa persona no ha crecido espiritualmente. ¿Qué le falta? Tener comunión con Dios. Ahora, hay unos elementos necesarios para la buena comunión. Primero, una persona para tener comunión con la iglesia debe haber nacido de Dios. Vamos a San Juan, capítulo 3, versículo 5. San Juan, capítulo 3. Pregúntele al que está al lado suyo, ¿ha nacido de nuevo? No le vaya a decir, sí, yo leo la Biblia. La pregunta es, ¿ha nacido de Dios? Cuando se nace de Dios, ¿sabe qué se empieza a experimentar? Una nueva vida. Eso es lo que se empieza a experimentar. ¿Qué dice ahí? ¿No qué? El que no nace de agua y del Espíritu no puede ¿qué? Entrar. ¿Qué no puede hacer? Entrar, o sea, ser parte del reino de Dios. ¿Cuántos han experimentado el nuevo nacimiento? Como 3 nomás. Toca hacer evangelización. ¿Qué es experimentar el nuevo nacimiento? El nuevo nacimiento es cuando yo empiezo a experimentar esa vida de Dios. Así de sencillo. La vida de Dios. Un deseo de amar a Dios, un deseo de conocer a Dios. No soy perfecto,
pero hay un deseo de conocer a Dios, porque empiezo a ser parte de un reino, del reino de Dios. ¿A través de qué? Del Espíritu y la palabra. El Espíritu Santo comienza a trabajar en mí. Yo me admiro de la obra de Dios. ¿Sabe por qué me admiro de la obra de Dios? Porque cuando yo comencé la vida cristiana, yo era bastante carnal. Pero ¿sabe qué empezó a hacer el Espíritu Santo en mí? Comenzó a trabajar en mi vida. Y comenzó a hacerme entender la palabra. Y a través de la palabra me iba transformando. Y muchas veces, y aún todavía, muchas veces el Espíritu Santo hablaba a mi corazón y me enseñaba qué cosas no eran de Él. ¿Y sabe qué pasaba en mi corazón? Me quebrantaba. Y muchas veces me daba cuenta que yo no estaba en el camino del Señor. Entonces, ¿qué empecé a experimentar? Una nueva vida en Cristo, una nueva vida en el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué me di cuenta? Que yo había nacido del agua y del Espíritu. Nacer de nuevo. Escuche esto. Cuando una persona peca, comete un pecado y no siente nada en su corazón, esa persona no ha nacido de Dios. Cuando una persona ofende a otro y no siente nada en su corazón, esa persona no ha nacido de Dios. Porque el que ha nacido de Dios, ¿nace desde qué? De la palabra y del Espíritu. Quiere decir que el Espíritu le muestra a través de la palabra su condición y su necesidad de Dios. Entonces, para tener comunión es necesario tener un nuevo nacimiento. No solamente venir a la iglesia, no solamente leer la Biblia, no solamente orar, sino tener un ¿qué? Un nuevo nacimiento en el corazón. Desafortunadamente, y creo que no hay ninguno acá en esta mañana, gracias a Dios, algunas personas vienen al culto para que Dios los bendiga, para que le vaya bien en la semana, ¿sí? Para que esta semana me vaya súper. Pero no es porque realmente tienen una necesidad de conocer a Dios, sino solamente para que les vaya bien. Por eso digo, gracias a Dios no hay ninguno acá en esta mañana. Esa persona necesita nacer de Dios para ser parte de una iglesia, una comunión del Espíritu. Filipenses capítulo 2, versículo 1. Ya vamos a terminar, hermanos, tranquilos, no me van a dormir. Filipenses 2, 1. Dice, así que si Cristo les ha dado el poder de animar, si el amor los impulsa a consolar a otros, si todos participan del mismo espíritu, si tienen un corazón compasivo. ¿De qué está hablando acá? En este versículo está hablando de que si nosotros tenemos comunión con el Espíritu Santo. A ver, le voy a explicar. ¿Qué es la comunión del Espíritu Santo? ¿Quién sabe? Hablando lo mismo, ¿sí? Cuando usted ora o nosotros oramos, ¿a quién oramos? Al Padre, ¿cierto? En el nombre de Jesús y con la guía del Espíritu Santo. Pero ¿qué es la comunión del Espíritu Santo? Es en el diario vivir. Entonces, en ese diario vivir, usted va para el trabajo, o usted está trabajando, o usted está estudiando. ¿Qué es lo que se ve en ese creyente? ¿Una qué? Comunión. Quiere decir que usted no anda solo. Amén. Porque cuando uno a veces vive la vida cristiana como si anduviera solo.
y ni siquiera se acuerda que el Espíritu Santo es su compañía. No se acuerda, ¿cierto? Y a veces uno anda como si viviera solo. Y entonces dice, por aquí nadie me está viendo, me voy a echar una carita al aire. Porque no tiene comunión con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo siempre va a estar acompañándonos y nos va a estar guiando. Cosa de que si yo me salgo del camino, ¿qué hace el Espíritu Santo? Métase el camino, ¿cierto? Métase. Se está saliendo. Esa es la comunión, está conectadito con el Espíritu Santo y el Espíritu Santo le está hablando. ¿Usted anda con el Espíritu Santo? O pueda que sí, pero no se ha dado cuenta. Sí, señora, muy bien. Él produce en nosotros el querer como el hacer para hacer las cosas que son agradables a Dios. Y entonces cuando yo voy a coger algo que no es mío y el Espíritu Santo está ahí y dice, eso no es tuyo. ¿Cierto? Pila. Ojo, ¿qué vas a decir? No digas eso. Entonces ahí está la comunión del Espíritu Santo. Y entonces esa comunión del Espíritu Santo, ¿a qué nos lleva? A tener comunión unos con otros, a perdonar, a pasar por alto la ofensa. Hay hermanos que se van de una congregación porque dicen, ese hermano me ofendió. ¿Y sabe qué? No me lo aguanto. Chao. Pero la persona que tiene comunión con el Espíritu Santo, ¿sabe qué hace en la vida de esa persona cuando alguien le ofende? ¿Qué le dice el Espíritu Santo? Ore por él. Ore por él, ayúdalo. Anímelo. No lo vea con ojos de rabia. Véalo con ojos de misericordia, ¿cierto? A veces usted quisiera darle con un martillo, ¿cierto? Porque le hizo, no le dijo, qué sé yo, no le prestó plata, bueno, qué sé yo. Pero el Espíritu Santo siempre nos va a llevar a amar a esa persona, a tener compasión de esa persona. ¿Por qué? Porque ese creyente tiene comunión con el Señor, amén. Entonces lo que nosotros vivimos, eso es lo mismo que nosotros compartimos a otros. No vamos a leer por cuestión del tiempo, pero el apóstol Juan escribe una carta y dice, mire, lo que nosotros hemos visto, lo que nosotros tocamos y experimentamos con esa vida que fue manifestada, porque la vida estaba, pero la vida no la habíamos visto, se manifestó a través de Jesús. Y nosotros tocamos esa vida. Nosotros lo oímos, nosotros lo contemplamos, lo palpamos. Y eso que nosotros hemos visto, lo compartimos con ustedes para que ustedes también tengan comunión con nosotros y todos tengamos comunión con Dios. Entonces no se puede dar de lo que no tenemos. Cuando en una iglesia hay amargura, hay pleitos, murmuraciones, que no se habla el hermano con el otro, eso se llama inmadurez, personas que no tienen comunión con el Señor. Para poder tener comunión con la iglesia, primero hay que tener comunión con ¿quién? Haga la prueba. Haga la prueba y verá cómo cambiará su vida, hermano. Ya habíamos dicho, no se puede tener comunión con los incrédulos. Amén. ¿En qué tenemos cosas en común y qué es lo que nos hace vivir en comunión? Pues el Evangelio, ¿no? El Evangelio de Dios, la fe, lo que vivimos en el Espíritu. Entonces, la iglesia debe permanecer en la comunión unos con otros. La naturaleza de la iglesia nos lleva a eso. Pregunta para terminar. Pregunta. ¿Cree usted que vive en comunión con los hermanos de la iglesia? No solamente es saludarlo, que ya vimos que va más allá. Es integración, es ayuda, es levantarnos, es orar unos por otros, es compartir las necesidades.
¿Tú vives en comunión o simplemente te reúnes una vez a la semana? ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué empezamos leyendo? ¿Qué texto empezamos leyendo? Que la iglesia, ¿qué? Perseveraba en la comunión unos con otros. Eso nos hace ser iglesia. Cuando no hay egoísmo, no hay individualismo, no tiramos para nosotros mismos, sino que somos una familia, somos uno solo. Cuando nos ayudamos, cuando oramos unos por otros, cuando nos animamos, cuando le ayudamos a la otra persona a buscar el propósito para esa persona dentro de la iglesia. A mí, conmigo lo hicieron. Hermano, anímese. Yo era un joven y recuerdo que el pastor de jóvenes me dice: ¿por qué no entras? Vamos a dar un estudio de homilética, vamos a dar este estudio, este discipulado, ¿por qué no entras? Y me animaba y fui entrando y fui entendiendo el propósito de Dios para mi vida. ¿Alguien te ha ayudado a entender el propósito de Dios para usted dentro de la edificación de la iglesia? ¿Alguien te ha ayudado? ¿Tú has ayudado a alguien? Eso es comunión. Eso es comunión. Es más que reunirnos. Amén. Es más que reunirnos. Es perseverar en la comunión unos con otros. ¿O vives aislado de los demás? ¿Cómo vivimos? ¿En comunión o aislado? No, yo no me meto allá en la iglesia, que me metan en Chile, no. No, hermano, no es así. La iglesia debe vivir en comunión, o sea, algo que nos une en común. La fe, el evangelio, Cristo, la salvación, el nuevo nacimiento, el perdón de nuestros pecados, una esperanza viva. Eso nos une. Iglesia es más que reunirnos un domingo a la semana, un día a la semana. Es más que eso. Amén. Es vivir. La comunión es algo práctico. No es algo teórico. Dígale al que está al lado suyo. La comunión es algo práctico. No es algo teórico. Es práctico, es vivencial. ¿Sí? Es vivencial. Yo por chiste le dije a una hermana que vino esta mañana al primer servicio, que ella casi siempre que salimos del ayuno nos invita a almorzar. Y a mí me gusta ayunar cuando viene la hermana, nos invita a almorzar. A ella le agrada eso. Ahí sí yo no tengo la culpa. Pero hay hermanos que hacen eso con nosotros, nosotros los hacemos con ellos también, ¿verdad? Participar de lo que Dios nos da, participar de nuestros conocimientos, del ánimo, y todas estas cosas nos ayudan a crecer como iglesia. Y por eso esa iglesia era una iglesia que crecía. Amén. Entonces, esa es la naturaleza de la iglesia. Vamos a orar. Dale gracias al Señor por esa palabra de Él, esa palabra preciosa de Él. Si no has vivido en comunión, yo lo animo a que piense en esta palabra hoy y pregúntele al Señor: Señor, ¿qué me hace falta para vivir en comunión? ¿Qué me hace falta? Pregúntale. Porque Dios es el dueño de la iglesia y Él la diseñó de esa manera. Nosotros no tenemos nada que ver ahí. Nada, absolutamente nada. Pero Él sí, porque Él diseñó y Él estableció ese diseño. ¿Vivimos en comunión? Oremos al Señor y pidamos su ayuda. Padre, gracias esta mañana, Señor, por tu bendita palabra. Es hermosa, es preciosa para nuestras vidas. Señor, oramos para que esa palabra se haga real en nosotros, se haga viva. Gracias, Señor, por tu misericordia,
por tu bondad y oramos para que sea una realidad en nuestras vidas, Señor. Padre maravilloso, que sea práctico y podamos experimentar esa comunión los unos con los otros. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Les presento al futuro predicador. Mi nieto. Hermanitos, un abrazo para todos. Por favor, salúdense unos a otros y les deseo una feliz semana para todos.